Don Eduardo, ahí están esas posiciones muy claras. Usted comparte ese macro y miremoslo también desde un ejemplo puntual. Egipto, si bien es cierto, Egipto también tuvo control de esta franja, en ningún momento la bombardeó. Sí, el escenario con Egipto es distinto, muy diferente. Yo quisiera recoger un poco lo que se ha planteado anteriormente. Si bien es cierto, Hamas está sentado allí y tiene su fuente de poder político en esta zona, lo cierto es que también Hamas es producto de la historia, pero producto de la historia reciente en este conflicto palestino-israelí. Hamas no es un luchador antiguo que está buscando desde el comienzo de la lucha contra Israel por la ocupación de los territorios árabes, de los territorios palestinos, la liberación de su territorio. Hamas es un fenómeno reciente, actual, tiene muy pocos años de vigencia y esa es su fuerza política precisamente. Ahora, en esa lucha militar que existe por un territorio, por volver a los lugares, a las fronteras originales, que entre otras fronteras originales es todo un tema a discutir, porque son las fronteras originales según las cuales las Naciones Unidas parte la región de Palestina, a donde los palestinos quisieran volver a esos territorios, pero las Naciones Unidas también con toda ilegitimidad parten ese territorio. Pero no nos vamos a meter en ese debate. Lo cierto es que aprovechando su fuerza y aprovechando la representatividad que Israel tiene de Occidente en este entorno, hace una constante violación de los derechos humanos y las grandes víctimas de esa violación a esos derechos humanos, a esos derechos fundamentales, son precisamente los habitantes de Palestina, de esta zona. ¿Quién debe dictar en ese contexto, Juan Carlos, la reconstrucción en Gaza? ¿Es el gobierno israelí el que debe determinar cuándo se reconstruye? ¿Son los mismos palestinos? ¿Es la Autoridad Nacional Palestina? ¿Es Hamas? ¿Quién tiene la potestad sobre decidir cuándo y cómo se va a reconstruir Gaza? Yo la verdad es que creo que de todos los actores que tú mencionaste, cada uno tiene una cuota de responsabilidad política en el tema. Yo lo que creo es que de la reconstrucción de Gaza y de la idea de un Estado palestino ha sido parte de toda la estrategia de la autoridad palestina y de los intereses que están allá al lado. Yo creo que muchas de las tensiones que tenemos hoy en día podrían manejarse de una manera mucho más civilizada, mucho más jurídica, si nosotros tuviéramos dos estados equilibrados allí conviviendo con las tensiones normales que pueden tener los estados en la comunidad internacional, pero acabar ese tema de la no existencia y de la responsabilidad de Israel sobre los territorios, etcétera, etcétera. Quizás sería mucho más fácil encaminarlo dentro de la comunidad internacional. Adelante. Yo creo, Hassan, que hay que tener algo presente y es la profunda división que hay al interior del pueblo palestino, y esto ha plagado al pueblo palestino incluso desde la época del mandato británico. Hoy en día tenemos Gaza, que está bajo control de Hamas, que como dijimos lo tomó de forma violenta. Tenemos una autoridad nacional palestina debilitada con el presidente Mahmoud Abbas a la cabeza controlando Cisjordania. Por lo tanto, los mismos palestinos enfrentando una negociación de paz no tienen una vocería ni unificada ni reconocida por ellos mismos. Pero ¿tiene voluntad política Israel realmente con los antecedentes que ha dado de llegar a una negociación y a una creación de un Estado de Israel? Y lo pregunto en un macro, el tema de los asentamientos, el tema, digamos, de las posturas que ha tenido Washington frente a la exigencia de Israel, donde no se han cumplido tampoco. En este momento tenemos a George Mitchell, enviado especial. Si la comunidad europea se pronuncia también, es como si Israel tuviera oídos sordos. ¿Hay la voluntad política del Estado israelí frente a esa negociación? Mire, Hassan, la voluntad política del Estado de Israel ha estado presente para lograr la paz con los palestinos, como se demostró en los acuerdos de Oslo, principalmente en los acuerdos de Camp David del año 2000. Lo que hay ahora es un gobierno de Israel que sí es un gobierno débil, pero en este momento no hay ninguna coyuntura que sea favorable a la paz. La gran división que al interior del pueblo palestino hace que un gobierno de Israel no pueda negociar con Mahmoud Abbas, porque cualquier negociación con Mahmoud Abbas jamás la va a sabotear. Por lo tanto, si Israel está pensando en su seguridad como producto final de un acuerdo de paz, esa seguridad Mahmoud Abbas no la puede asegurar. Por lo tanto, las negociaciones en esta coyuntura son muy difíciles. Bueno, quiero que veamos ahora también un informe donde se describe claramente cómo es el bloqueo territorial que ejerce Israel sobre la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio palestino ubicado al suroccidente de Israel, de 11 kilómetros de ancho por 51 kilómetros de largo. A sus costas es donde se pretende que lleguen los 9 barcos con ayuda humanitaria que partieron de las costas de Chipre, con una delegación de más de 750 activistas y que tienen como finalidad atracar en la ciudad más importante de este territorio, conocida como Ciudad de Gaza.
La franja está bloqueada militarmente a lo largo de sus fronteras terrestres y marítimas por Israel, y su frontera con Egipto también tiene paso restringido, especialmente por la supuesta existencia de túneles utilizados por contrabandistas. Julián, vámonos de frente a lo que tiene que ver el bloqueo. ¿Usted considera que ha sido efectivo y lo que discutíamos y debatíamos hace acá unos instantes, realmente para derrotar a Hamas, ha sido una política que ha llevado y ha dado resultados? Bueno, Israel no tiene más remedio que aplicar esa política independientemente de los resultados en este momento, desafortunadamente, porque la verdad es que la Franja de Gaza está controlada por una agrupación fundamentalista islámica que se opone por completo no a las políticas de Israel, sino a la existencia de Israel. Y hay que recordar una cuestión importante, Hassan. El pueblo palestino libremente eligió poner a esta agrupación en el poder. Hubo elecciones libres en las que ganó el Hamas. Después hizo un golpe donde expulsó a las fuerzas de Fatah y controla por completo la Franja de Gaza. Pero inicialmente podemos decir que Hamas representa la voluntad del pueblo palestino, gazatí al menos. Esto genera una responsabilidad colectiva, me parece a mí que es importante, y que es importante tener en cuenta cuando hablamos de cuál es la justicia o la injusticia de que un pueblo en general, como correctamente se señaló, 1,5 millones de seres humanos sufran como resultado de esta situación desagradable e infortunada. Por otra parte, hasta que jamás no exprese una propia voluntad política de negociar con Israel, de reconocer el derecho de Israel a existir y de estar en paz con Israel, va a ser muy difícil que esta situación sea doblegada, porque acaba a primar por sobre todo las consideraciones de seguridad. No hay que olvidar que este territorio, una vez que fue evacuado por Israel, fue empleado por Hamas como base de ataque contra ciudadanos israelíes. En consecuencia, en esta coyuntura, no me imagino que otra alternativa más que un bloqueo para inducir a un cambio de política de Hamas pueda ser más efectiva que esta. Si bien debo decir que coincido con lo que queda sugerido en su pregunta, en lo que refiere a un cambio de política de Hamas a través de un bloqueo no va a suceder, pero nada puede cambiar la política de Hamas porque tiene un sustento teológico en su actitud.